Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la tercera semana de Pascua. Seguimos contemplando al resucitado en su misión de hacer creer a sus discípulos de su presencia vivificadora para convertir la comunidad naciente en la Iglesia de Jesucristo. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón para escuchar el Evangelio que se nos proclama en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 22 hasta el 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Antes de escuchar la reflexión para tener una mejor captación del sentido y comprensión, les invito a hacer lectura de cada uno de los textos, tanto la primera lectura como el Salmo. La primera lectura de este día, del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6, comenta lo ocurrido después de que fueron instituidos los 7 servidores o diáconos a causa de las necesidades que iban apareciendo dentro de la comunidad de la iglesia. En este caso cuenta la situación en la vida del diácono Esteban, cuando el espíritu que habitaba en él realizaba signos asombrosos, enseñaba con autoridad y confianza acerca del resucitado, pero la envidia del mundo lo llevó a los grandes tribunales para ser interrogado acerca de lo que decían de su predicación. Pero el tribunal queda consternado porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Era la misma presencia de Dios delante de una audiencia humana. Si en el Evangelio se nos invita a trabajar en y por el reino, la primera lectura nos cuenta la realización del encargo que solicitó el Señor. Seguidores del crucificado, trabajando en lo que Dios quiere, extender el reino. Una misión: trabajar por la salvación de la humanidad, en donde aparecen contradictores que se convierten en piedra de tropiezo para realizar el proyecto de Dios. El mensaje de Jesús quiere mostrar
cómo debemos abandonar ciertas tradiciones caducas para que le demos la oportunidad a vivir la verdadera vida, asumir una norma actual, la enseñanza de Jesús, una carga engendrada en el corazón de Dios desde la creación, florecida en la venida de Jesús, con frutos abundantes para las futuras generaciones por siempre. Una equivocada interpretación de la palabra de Dios impide la realización del plan de Dios en la vida de la salvación. Al menos, si no queremos entrar a formar parte de la nueva propuesta hecha por el Hijo de Dios, debemos respetar a quienes optan por buscar la salvación por propuestas que aparezcan y que contribuyan en acabar la violencia, alcanzar y mantener el orden, la solidaridad y la paz. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu Santo en la primera lectura, le respondemos al Espíritu del Señor con el Salmo 118, y que resuene en nuestros labios y en nuestro corazón esa frase de antífona diciendo: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El Salmo 118, titulado Excelencias de la Ley Divina, es el más extenso de todos los himnos del Salterio. El poeta canta las alabanzas de la ley de Dios, sin duda para responder a los escépticos de su tiempo, que procuraban olvidarla para vivir conforme a sus propios intereses y concupiscencias personales. El salmista se siente tan firme en sus principios de fidelidad a su Dios, que no cederá aunque conspiren contra él los mismos príncipes y poderosos de la ciudad. Su mente continuará meditando sus estatutos, fuente de toda felicidad, pues le han atraído la bendición divina. Ahora, han de alegrarse quienes caminan por la ley del Señor, mientras que para unos su interés es personal, los justos se convierten en sus enemigos. El justo debe estar siempre unido a Dios para que su alegría permanezca y su fin último sea vivir en el proyecto de Dios mientras llegue el día del encuentro definitivo. Mientras tanto, se ha de poner al servicio de Dios en sus hermanos. La propuesta del Evangelio. En el Evangelio, esta semana podemos descubrir lo que originó la venida de Jesús. Lo meditaremos hoy en el evangelista San Juan, en su capítulo 6, pero en los versículos desde el 22 hasta el 29. El hambre y el deseo de seguirlo para saciar la necesidad de la incertidumbre del momento fue parte de lo que originó la venida de Jesús al mundo. Además, hallar cambios trascendentales en la vida de alguna parte del judaísmo. El gentío busca al Señor. Sus palabras son esperanza, alimento para el alma que se hallaba henchida de pecado. Jesús es el único que puede satisfacer el hambre de eternidad que está estampada en el corazón del hombre. Jesús recomienda un esfuerzo en alimentarse de lo que les ofrece, pan eterno, que consiste en aceptar su enseñanza, su ley y comprometerse con el reino. La salvación no consiste en ir a misa el domingo y, si es el caso, comulgar. La salvación se alcanza amando, viviendo en el mundo e instaurando el reino para que otros alcancen la salvación, pensando en el hermano, en los que no hacen parte de la comunidad católica, amándolos para que ellos también hagan parte de la Iglesia y así se unan a la obra de la construcción de un mundo de solidaridad en donde ya no haya sufrimiento, únicamente gozo, la alegría que comunica el Espíritu por la salvación de cada uno de los que se van sumando a los seguidores del resucitado.
El Evangelio de hoy nos invita a buscar y conquistar los bienes espirituales para lograr entrar al reino. La mayoría de los seres vivos que tenemos capacidad de raciocinio, miramos como proyecto de vida conquistar bienes, alcanzar triunfos, aumentar y asegurar el futuro personal y de la familia. Pero falta lo más importante: pensar en el futuro que existe después de que caduca la vida terrestre, es decir, la vida eterna, que debe ser conquistada creyendo en el Hijo de Dios, siguiendo su mensaje y obedeciendo su contenido. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo con quienes convives, con quien enfrentas los desafíos diarios de la vida, y de la misma manera como cada uno se valora y se dignifica, y permitir que otros alcancen tal dignidad. Hemos leído la propuesta del evangelista San Juan en el capítulo 6. Este diálogo que hemos proclamado presenta un diálogo entre Jesús y la multitud que lo sigue después de alimentar a cerca de 5,000 hombres. Vamos a mirar ciertos aspectos históricos, teológicos, espirituales e interpretativos del pasaje que hemos leído en el día de hoy. Miremos la propuesta histórica. De la propuesta histórica tenemos que hablar dos cosas importantes: el contexto de la Pascua y el impacto del milagro de la multiplicación de los panes. Miremos la primera, contexto de la Pascua. El relato ocurre en un momento cercano a la festividad de la Pascua judía, una celebración significativa en la vida religiosa y cultural del pueblo judío. Este contexto añade profundidad a la conversación, ya que la multitud podría haber estado reflexionando sobre la historia del Éxodo y las expectativas mesiánicas asociadas con la Pascua. Miremos la segunda parte, el impacto del milagro de la multiplicación de los panes. La alimentación milagrosa de los 5,000 fue un evento poderoso que dejó una impresión duradera en la multitud y generó preguntas y expectativas sobre la identidad y el propósito de Jesús. De ahí su interés en buscarlo y seguramente formular esas preguntas que han quedado en la mente de los que fueron alimentados. Miremos entonces ahora nuestra propuesta teológica, donde vamos a tener dos temas importantes: la búsqueda de significados superficiales y la obra de Dios. Hablemos de la primera, la búsqueda de significados superficiales. Jesús confronta a la multitud por su motivación superficial de seguirlo, basada en el deseo de señales milagrosas y la gratificación material. Él le señala que debe buscar no solo signos físicos, sino los signos espirituales que apuntan a su verdadera identidad y misión como el Hijo de Dios, esencia y significado que acoge hoy la Iglesia. Podemos encontrar que en distintos momentos y en ciertas circunstancias Dios realiza signos en el día de hoy. Hoy sigue Dios actuando, el mismo Jesucristo, realizando signos de sanaciones o teofanías o manifestaciones de que Jesús y que Dios está vivo y actuante en el día de hoy. Estos signos, como milagros eucarísticos, como milagros que realizan ciertas imágenes en la iglesia, ciertas acciones, no son de muy buen gusto de parte de la iglesia darlas a conocer y comunicarlas para que las personas los conozcan, estos signos, los visiten y creyendo en estos signos se conviertan.
La Iglesia siempre tiene como punto fundamental es qué bueno es creer sin necesidad de ver. Ya tenemos un testimonio escrito, consignado en los 4 libros de los evangelistas, creer sin necesidad de ver. Pero qué tan importante es para muchos de los cristianos ver signos, porque muchos de esos signos nos llevan a muchos a creer dejando la fe a un lado, pero este signo nos va a ayudar a nosotros a enriquecer y a hacer crecer nuestra fe. Miremos la segunda parte teológica, la obra de Dios. Jesús llama a la multitud a creer en Él como el enviado de Dios y a comprometerse con la obra de Yahvé, que es creer en aquel a quien Dios ha enviado. Este llamado a la fe implica una entrega total a la voluntad de Dios y una confianza en la revelación divina manifestada en la persona de Cristo. Cuando muchos creen, se convierten desde ya en seguidores de Jesús, es decir, en sus discípulos. Ya cuando somos discípulos, nuestra misión es congregarnos en la comunidad, formarnos con la palabra del Señor y de ahí continuar la dinámica que Jesús nos ha enseñado. Después de la conversión, sigue aprender, crecer, amar, para luego atraer a más discípulos a su obra. ¿Qué nos propone a nosotros este texto bíblico como una ayuda espiritual para nosotros? Miremos 2 cosas importantes: la necesidad de una fe genuina y la importancia de la elección personal. Miremos la primera, la necesidad de una fe genuina. Jesús destaca la importancia de una fe genuina que va más allá de la búsqueda de signos milagrosos y busca una relación personal con Él. La fe auténtica se manifiesta en la entrega total a la voluntad de Dios y en el reconocimiento de la autoridad y la soberanía de Jesús como el Hijo de Dios. Esa relación personal con Él se establece desde el mismo momento en que yo empiezo a creer en Él. Como creyente, empiezo a establecer momentos oportunos para acrecentar mi fe y mi conocimiento acerca de Él, en la lectura de la Biblia, en la oración constante con Él, para que empiece Él a realizar obras maravillosas en mi vida y yo ser un eficiente discípulo del Evangelio. Vamos a la segunda propuesta: la importancia de la elección personal. Cada uno de nosotros, tú, yo, enfrenta la decisión de creer en Jesús y comprometerse con su obra. Le pasó a los discípulos. Este pasaje que hemos leído hoy nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a elegir seguir a Jesús con un corazón sincero y una fe inquebrantable. Y este texto que hemos leído, ¿cómo lo podemos interpretar para nuestra vida, para el mundo hoy? Tenemos entonces 2 temas importantes para reflexionar: superación de las expectativas humanas, que es lo que nos propone el texto, y un llamado a la fe activa. Miremos la primera: superación de las expectativas humanas. Jesús desafía las expectativas terrenales de la multitud y les invita a una comprensión más profunda de su identidad y propósito como el Mesías. Este pasaje nos anima a superar nuestras propias expectativas y preconceptos sobre Dios y a buscar una relación genuina con Él basada en la fe y la entrega total. Y miremos ese llamado a tener una fe activa. La respuesta de Jesús
a la multitud que lo seguía, subraya la importancia de una fe activa y comprometida que se manifiesta en la obediencia a su palabra y la entrega a la voluntad de Dios. Es decir, que a Jesús no se le sigue solamente para alimentarnos y saciarnos, sino para ser parte de su comunidad. Una comunidad activa, una comunidad actuante que sigue trabajando diariamente, todos los días. Este pasaje nos desafía a vivir vidas de fe práctica que reflejen nuestra creencia en Jesús como el enviado de Dios y el camino hacia la vida eterna. No solo cada uno de nosotros, sino trabajar para que otros que se encuentran en el mundo también la alcancen. ¿Qué podemos resumir? ¿Qué podemos concluir con la liturgia de este día? De manera especial, el Evangelio de San Juan en su capítulo 6 y los versículos que hemos reflexionado desde el 22 al 29 ofrece una visión profunda y desafiante de la fe y el compromiso con Jesucristo en el contexto que estamos viviendo, la Pascua. Este pasaje nos llama a superar nuestras expectativas humanas y a comprometernos con una fe genuina y activa en Jesús como el Hijo de Dios y, algo importante, el Salvador del mundo. Para todos un feliz día, feliz comienzo de semana laboral, que Dios nos siga colmando de su alegría, también de su bendición. Antes de irnos, un agradecimiento muy especial para ti que das manito arriba o me gusta en cada video de YouTube. Por supuesto, video que le haya gustado. Amar es evangelizar y compartir este video o podcast es evangelizar. Gracias por contribuir en la evangelización. Varias personas de otros países que se acercan a estos comentarios se han preocupado por hacerme abrir una cuenta de PayPal Colombia, que es una plataforma que ofrece a los usuarios de este país y del resto del mundo un servicio de pagos electrónicos que actúa como una capa adicional de seguridad y comodidad en los pagos digitales. Mi dirección es el correo electrónico yesidpenuela@yahoo.es y allí podrá quien lo desee hacer su aporte económico por el trabajo diario que he venido desempeñando desde hace ya más de 6 años. Desde ya, gratitud inmensa y cuente que usted está entre mis oraciones. Felicidades, bendiciones.